Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Alejandra Cabrera Hernández, profesional de apoyo pedagógico de la institución educativa Los Curos del año 2021, y hoy quiero invitarlos a abordar y a ver el siguiente video en donde les comentaré sobre lo que es el burnout o el síndrome del agotamiento parental. Acompáñame. Les quiero comentar que el burnout parental, o también llamado agotamiento parental, es un síndrome que afecta a padres y madres expuestos a altos niveles de estrés. Este término se empezó a usar en la década de los 80 para referirse a síndromes que tenían aquellos progenitores con hijos con enfermedades crónicas o graves. Sin embargo, actualmente este significado se ha visto reformulado, ya que nos encontramos ante una pandemia actual producto del COVID-19, en donde toda la educación que antes era presencial ahora se hace desde casa. Por esto, hemos notado que el burnout tras el COVID ha llamado o ha causado un alto nivel de alerta y de gravedad ante la situación, puesto que con el pasar de las semanas, el encierro, las nuevas medidas y el estudio en casa nos ha llevado a los padres de familia a tener nuevos retos ante lo que es las enseñanzas de nuestros hijos y los labores de la casa y los labores del trabajo. Toda esta suma de actitudes, de situaciones y de acciones han hecho que los padres colapsen teniendo diferentes tipos y sintomatologías. Una de estas sintomatologías de los síndromes del burnout parental es que, por ejemplo, nosotros como padres de familia sentimos agotamiento, tristeza, ansiedad, irritabilidad que se puede derivar en diferentes episodios de violencia o de estrés, trastornos del sueño con dificultades para dormir, conflictos con nuestra pareja, pequeñas negligencias de nuestros hijos o comportamientos inadecuados, y también sentimientos a veces de culpa, de querer alejarnos de nuestra situación actual, y altos niveles de cortisol. Todos estos síntomas en conjunto se pueden reflejar en nuestra personalidad, en nuestra salud emocional y en nuestro día a día, sintiéndonos al final desgastados, agotados, sin batería y físicamente y emocionalmente mal. Por esto existen 4 claves que definen el síndrome. La primera de ellas es el agotamiento que está ligado a la paternidad. El segundo es la distancia emocional con nuestros hijos. El tercero es la pérdida de placer por estos procesos de crianza. Y el cuarto, que nuestros niños notan el contraste entre el antes y el después de lo que es la educación en casa. ¿Por qué el agotamiento ligado a la paternidad? Porque nosotros como padres nos sentimos exhaustos, tanto física como emocionalmente. Ya nos cuesta lidiar el día a día, nos cuesta avanzar en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a las acciones que tenemos que hacer. Levantarnos ya no es un hecho de alegría, sino un hecho de 1000 tareas por hacer. La distancia emocional con nuestros hijos la notamos cuando al despertarnos y hacer nuestras actividades las abordamos desde un piloto automático, es decir, nosotros no vamos más allá, no dedicamos horas extras de juego, de sentimientos, de escucha, sino que cada cosa la hacemos conforme al cronograma que tenemos y no avanzamos más de allí. Usualmente decimos, no, yo ya lo tuve 2-3 horas, por favor alguien ayúdeme con él, o vaya a jugar, y nos distanciamos de lo que es ese contacto físico y emocional con nuestros hijos. La tercera es esa pérdida del placer por la crianza. Luego entonces lo que antes podía ser un tiempo de calidad, ahora se convierte en un tiempo de tortura. Él ya no quiero madrugar, él no quiero estar pendiente de las guías, él es demasiada responsabilidad, yo no soy profesor o profesora para hacer esto, porque tengo que ponerme ahora con esto, o dejarlo solo en lo que es su proceso de enseñanza. Por tanto, ya no disfrutamos de esta etapa de nuestros hijos, sino que se nos convierte en una carga. Y por último, los niños notan nuestro antes y después, porque al estar nosotros físicamente agotados, físicamente desgastados, ellos reciben toda esta información negativa y la van a reflejar en un cambio de comportamiento. Si nosotros estamos estresados, les vamos a gritar, les vamos a decir cosas fuertes, les vamos a hacer sentir mal, les vamos a regañar continuamente, y son niños. Toda esta carga que nosotros no estamos procesando adecuadamente la van a recibir de una manera negativa. Y eso lo van a reflejar ellos en malas conductas de clase, en no hacer tareas, en verlo como un tiempo negativo o hasta en comportamientos negativos. Usualmente son las madres las más afectadas por todo este tipo de agotamiento de la crianza, porque se unen diferentes actividades: el labor del hogar, el trabajo independiente, el estudio de los hijos, las tareas, y todas estas responsabilidades se convierten en una sobrecarga que generalmente se lleva en silencio.
porque el sentirnos cansadas a veces no es una posibilidad abierta, sino más bien un hecho de victimización. Por tanto, esa fatiga que nos ha generado toda esta situación de cambio producto de la pandemia recae también en nosotros mismos y en nuestra salud emocional y personal. Por esto es muy importante tener en cuenta si estamos sintiendo el burnout o la fatiga parental, que puede estar muy válida debido a todos estos cambios, pero que debemos también saber guiar de una manera adecuada. ¿Y cuáles serían unas estrategias para ello? Por supuesto que sí. Las estrategias, una de ellas y la primera, es turnarse para que cada miembro de la familia encuentre espacios o momentos para desconectarse y para hacer actividades de paz. Es decir, hay roles dentro de las casas, no necesariamente debe ser de pareja, si de pronto convivimos con nuestros familiares, abuelos, tíos, primos, que cada uno tenga un espacio en donde pueda también relajarse y hacer sus actividades de tranquilidad, en donde el estudiante tenga un espacio para estudiar precisamente, para hacer sus guías, no al lado de la cocina con el ruido de las ollas, no al lado de la calle donde tenga muchos métodos de distracción, sino que cada uno también pueda sentarse en un espacio para sí mismo y para cumplir con sus responsabilidades. Lo segundo es compartir el problema o cómo nos sentimos con otros padres de familia, allegados o amigos. Entonces, allí hablamos sobre lo que nos está pasando. Me siento así, las clases para mí no son tan divertidas, realizar muchas guías a veces es difícil, y en ese consenso, en ese desahogarnos, no solo encontramos paz emocional, sino que también podemos incluso recibir estrategias y escucha activa de otras personas que pueden estar pasando por lo mismo y encontrar maneras de solucionarlo. La tercera es buscar actividades que podamos hacer también con nuestros hijos, por ejemplo, para no crear ese vínculo de desprendimiento, poder compartir con ellos, tener un espacio lúdico, tener un espacio en donde podamos escucharles, en donde podamos leerles, un espacio que sea de ustedes con ustedes, vinculando ese núcleo familiar y sobre todo desplegando no solo esas emociones de irritabilidad, sino emociones de paz, de cariño, de confianza, de escucha. La cuarta es negociar con nuestros hijos. Negociar no significa darle la autoridad al contrario, es organizarse y crear rutinas que los involucren a ellos, que ellos sientan que tienen una participación activa en toda esta situación. Luego entonces, al crear rutinas, permite que ellos tengan participación, pero también una organización en su día a día. Por ejemplo, de 7 y 7:45 vamos a hacer tal guía, de 7:45 a 8:30 vamos a tomar el desayuno, de 8:30 a 8:50 podemos repasar tal información, y así sucesivamente durante el horario del día hasta llegar al horario del sueño, en donde pues no se va a seguir al pie de la letra todo el tiempo, pero sí por lo menos se va a tener una dinámica mucho más creativa y mucho más fácil de lidiar. El quinto también se halla en recompensar a nuestros hijos. Así como también a veces reprendemos, hay que recompensar de una buena manera. Si nuestro hijo en un momento de clase, en un momento de guía, en un momento del día está haciendo algo positivo, elogiar es importante, pero elogiar conforme al logro. Es decir, no decirlo, ¡ay, qué bonito!, sino, mira, qué bonito estás dibujando, creo que tienes un talento para ello, deberías implementarlo en esta otra cosa. Y hablar desde empoderar a nuestros hijos. Y también eso nos permite a nosotros reflexionar sobre nuestra rol como padre, sobre lo que podemos llegar a ser también, porque sabemos que en esta época de pandemia, de cambios, de caos, de fallecimientos lamentablemente, y estas situaciones nuevas estresantes nos pueden agobiar, pero si nosotros tenemos la capacidad de autoanalizarnos también y de poder potenciar a nuestros hijos, todo va a ser mejor. También a nosotros mismos, reconocernos nuestros propios méritos como padres, es decir, si tal vez me siento agotada, sentar y decir, bueno, me siento agotada, ¿cómo puedo solucionar esta situación? ¿Qué me hace sentir realmente agotada? ¿Por qué me estoy sintiendo agotada y cómo lo puedo solucionar? Reflexionar sobre nuestras propias conductas nos hace también mejorar nuestros hábitos de vida. Nuestros hábitos, por ejemplo, de comida saludable, del dormir, del ejercitarnos, del compartir, es importante porque hacen parte de nuestra salud mental y emocional, en la cual día a día no le estamos prestando la misma intencionalidad y la misma importancia. Y finalmente es no caer en círculos viciosos, es decir, hablar en casa desde una perspectiva honesta y tranquila de lo que nos está pasando, de que es algo que no solo incluye en nosotros, sino que probablemente es una situación que muchos de nosotros hemos estado viviendo y que la hemos olvidado por el hecho de pensar que es una situación de estrés ajena a nosotros producto de la pandemia. Pero no, el hablar soluciona.
El hablar es una pieza clave de reconocer nuestros estados de ánimo, nuestros estados de conciencia, nuestros estados emocionales y nuestros estados de salud física. Sentirnos cansados no está mal porque tenemos diferentes actividades que nos congestionan. Lo que sí está mal es no permitirnos hacer algo frente a ello. Por eso hoy yo los invito a que si a través de este video has identificado alguna de estas pautas, por favor, empecemos a cambiar con estas estrategias que les he mencionado anteriormente en pos de un estilo de vida saludable, integral y de calidad con nosotros mismos. Espero que les haya sido de interés y que tengan un buen día.